te bendiga. Vamos a leer en Romanos 7, 12 en adelante. En nombre de Jesús leemos. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se refiere a aquellos judíos que en aquel tiempo, Jesucristo no había llegado, pero llevaban la ley de Moisés, pero aún así estaba la carne, el pecado moraba en ellos, y aún así seguían pecando. Por eso Dios le tenía el rito de derramar la sangre, matar al cordero para perdonarle su pecado, hasta que viniera el día de la gracia, donde Jesucristo vino personalmente y murió, se inmoló por nosotros. Ahora Pablo en Romanos 8 nos da la salida a aquel problema que tenían los judíos con su ley. Aún con la ley no podían resistir el pecado. Pero gracias a Jesús que vino y murió por nosotros, y ahora sí podemos resistir el pecado a través del Espíritu Santo. Veamos, Romanos 8. Él nos da la salida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley. O sea, era imposible para la ley que usted resistiera al pecado, porque moraba el pecado en usted, porque el Espíritu Santo todavía no había llegado. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Se acabó el problema, resuelto el problema del pecado, condenado. Ahora esa carne, aunque tenemos la carne aquí, que vivimos en esta, o sea, el Espíritu está dentro de esta carne, pero ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos redarguye de pecado, el cual nos libra de pecado, el cual nos da la salida a la tentación de la carne, viviendo en el Espíritu. Entonces, el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted no puede andar conforme a la carne. Si usted es cristiano, ya no puede andar conforme a la carne, porque el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del Espíritu Santo en nosotros es gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, todo lo bello, todos los frutos del Espíritu están ahora en nosotros. No podemos decirle sí al pecado porque el Espíritu Santo está en nosotros. No a la carne es ahora a través del Espíritu Santo. Ahora vivimos en el Espíritu. Por eso en Romanos 8:14 dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea que ahora usted y yo somos hijos de Dios. Pero si usted está en la ley, en el antiguo pacto aún, usted todavía está en la carne. Usted no ha conocido el Espíritu, no ha conocido a Jesucristo todavía, no ha sido redimido, no ha sido lavado por la sangre. Porque si usted se arrepiente, entonces ya usted vive ahora por la ley del Espíritu Santo. Antes vivíamos bajo la ley de la ley de Moisés, pero ahora estamos bajo la ley del Espíritu Santo, el cual nos da vida, el cual nos libra de pecado, el cual nos lleva a toda verdad y justicia, el cual nos guía en todo momento. Por eso estamos ahora en el Espíritu Santo, porque aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo, esos son los que practican el pecado. Y dice 1 de Juan 3:8,
que el que practica el pecado pertenece a Satanás, pertenece al diablo, porque todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nosotros, para que ahora no vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu de gracia que mora en nosotros. Ahora somos una nueva criatura a través del bautismo en las aguas y a través del segundo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, el cual nos lo da el Señor Jesucristo en arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Ahora venimos a ser una nueva criatura a través, así como Jesús le decía a Nicodemo en Juan 3: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo, hay que ser transformado por la sangre del Cordero Santo y venir a ser una nueva criatura. Usted pasará de muerte a vida, mas los que creyeron en Él, los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, usted todavía es un hijo del otro. Si se convierte a Jesucristo, usted va a nacer de nuevo y el Señor lo va a adoptar como su hijo. Usted va a ser hijo de Dios. Va a pasar de muerte a vida. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque lo del mundo es de Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, dice Jesús. Y él nada en mí tiene. Entonces, amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que usted anda con amistad con el mundo, usted sabe, en la carne, viviendo las cosas del mundo. Entonces usted está en enemistad contra Dios. Porque el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del Espíritu Santo en nosotros es vida, gozo, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que te exhortamos que venga a vivir en el Espíritu Santo y que renuncie a los placeres de la carne, porque el sentir de la carne te lleva a la destrucción de tu alma. Dios te bendiga.